Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás Lussich, hoy para compartir la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional, y ya vamos a ver dónde se dio concretamente, sobre la economía uruguaya. Efectivamente, Pepe, buenas noches. Estuvo en nuestro país el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Es una manera un poco extraña que tiene el fondo de llamarle a las Américas, ¿verdad? América del Norte, América Central, América del Sur. Alejandro Werner, un economista nacido en Argentina, mexicano, ciudadano mexicano, criado y hizo su principal carrera profesional en México. Él es hijo en realidad de argentinos que se exiliaron en México durante las últimas décadas, y se desarrolló su actividad profesional particularmente en el país azteca, y ahora con una proyección muy importante. Es uno de los principales jerarcas del Fondo Monetario, que estuvo en Uruguay para presentar el informe sobre toda la región. Lo lanzaron desde aquí de Uruguay, y hablamos con él en una extensa entrevista, parte de la cual la compartimos en Subrayado Informativo de Canal 10, pero la vamos a tener completa aquí en Pensar Economía. Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos que usted ve como más significativos en la situación de la economía uruguaya? En el informe se planteaban, no hay riesgos de corto plazo para América Latina, pero sí algunos de mediano plazo. ¿Cómo es el caso del Uruguay? No, yo te diría, la economía de Uruguay ha tenido unos años muy buenos en la última década, asociado obviamente a todo el proceso de corrección macrofinanciera que se dio a partir del año 2002-2003, y luego en los últimos años un crecimiento muy importante, sustentado en el crecimiento regional, en crecimientos en productividad, en un proceso de inversión muy acelerado, que obviamente ha generado un crecimiento superior al 5% en promedio, y beneficios muy importantes para la población. Yendo y mirando para adelante, un poco lo que decimos en el reporte es que además de los factores internos, en términos de corrección de políticas, de un buen modelo económico, etcétera, que se ha visto en Uruguay y en otros países de la región, pues claramente un entorno de bajas tasas de interés internacionales, términos de intercambio elevados, tanto en la parte agropecuaria como energética, etcétera, ha sido un elemento que ha ayudado a la región. Y viendo para adelante, consideramos que en lo que son los precios de las materias primas, esos van a estar constantes o van a tener ligeros descensos. Y eventualmente las tasas de interés internacionales van a empezar a incrementarse por ahí del año 2015-2016, y los países de la región tienen que ir haciendo ajustes para que básicamente podamos seguir teniendo un desempeño económico muy favorable en un contexto de menores ingresos por los precios de nuestras exportaciones y de un mayor costo financiero para el endeudamiento que se requiere hacer tanto por el sector privado o por el sector público. Y por último, yo te diría que también parte del crecimiento que vimos en los últimos años se sustentó en que las economías partían de un nivel inicial de uso de sus factores de la producción, por ejemplo, niveles de desempleo elevados, y por lo tanto era fácil atraer esa mano de obra a actividades productivas e incrementar el Producto Interno Bruto, y lo mismo con el factor capital. Hoy por hoy, en general, las economías de la región, y Uruguay es un caso similar, pues básicamente tiene niveles de desempleo muy bajos y también tiene un uso muy elevado de la capacidad instalada. Entonces, para crecer en los próximos años va a ser importante recurrir más al crecimiento de la productividad y mantener el proceso de inversión que hemos visto en los últimos años, o dinamizarlo aún más para poder mantener tasas de crecimiento tan elevadas como las vimos en los últimos años. ¿Cuáles son las grandes vulnerabilidades del Uruguay hoy? Mira, yo te diría que vulnerabilidades difícil identificarlas. Yo te diría en términos de retos, claramente el disminuir la inflación a los niveles que son, el objetivo del Banco Central en el mediano plazo, creo que es un reto importante. También en el mediano plazo, el seguir con una política fiscal como la que se ha venido implementando en los últimos años, que contribuye a la reducción de deuda PIB para alcanzar los objetivos de mediano plazo que ha establecido el gobierno, es un factor importante. Y yo te diría en la parte real, pues claramente el enfatizar la inversión en infraestructura
para que todo este proceso de crecimiento que tiene un componente importante que mira hacia afuera, liderado por el sector exportador, etcétera, no se enfrente a cuellos de botella importante, dado el crecimiento que se ha tenido en los últimos años, ¿no? Este es un factor que vemos en muchos países de la región, que la infraestructura pues, ya está mostrando, digamos, factores de restricción importante al proceso productivo, y obviamente hay que hacer inversiones importantes en puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, para que se pueda seguir contribuyendo de manera importante a este fenómeno. Sin conocer el caso particular del Uruguay, te diría que también en la región es importante enfatizar el tema de las telecomunicaciones. Un factor muy importante hoy en día es todo el avance tecnológico que estamos viendo, y que yo creo que también podría llegar a ser una limitante importante para ir migrando a un proceso de crecimiento más dinámico en el sector servicios en muchos países de la región, y también en el caso del Uruguay, combinar una población con niveles de educación relativamente altos desde el punto de vista regional, con infraestructura que ayude a la creación de nuevos negocios en el sector servicios. ¿Lo encontró muy caro al Uruguay? Pues la verdad he sido invitado a muchos lados Está y bien. en ese sentido, más bien lo que hemos visto son los análisis que hacemos y están en el documento, pues que obviamente el tipo de cambio está en el lado fuerte de una banda, digamos, si vemos el tipo de cambio real de los últimos 20 años, pero también responde al dinamismo que ha tenido esta economía, al dinamismo exportador que se ha visto en ciertos sectores, a la entrada de capitales, y sí responde a una realidad internacional que estamos viendo en varios países de la región, y como decíamos en la conferencia de prensa, pues claramente también se tiene que trabajar por el lado de modular el crecimiento de la demanda agregada, por el lado de evitar, digamos, un crecimiento desmedido en el crédito bancario, que tampoco lo hemos visto, y también utilizando las herramientas que tiene el Banco Central, como la acumulación de reservas, para pues tratar de, digamos, resolver de la mejor manera posible este dilema en el cual estas economías están creciendo, como la economía uruguaya, de manera muy importante, están atrayendo capital, que también este capital se ve alimentado por bajas tasas de interés internacional, y hay que tratar de aprovechar este entorno minimizando efectos sobre la competitividad que se puedan dar vía el tipo de cambio, como lo ha venido haciendo hasta ahora, a través de encajes y a través de acumulación de reservas el Banco Central. ¿Considera que está llevando adelante bien eso el Banco Central, o debería incorporar alguna otra medida? Porque las reservas ya son... digamos, el Banco Central tiene reservas mucho más de las que el propio banco desearía, y está con una inflación alta, pero conteniendo el tipo de cambio también, y eso le genera la necesidad de comprar dólares y, para no generar inflación, emitir deuda de corto plazo, y es un dilema difícil para el Banco Central. Sí, o sea, por lo que hemos visto hasta la fecha, creemos que el Banco Central ha logrado, digamos, una combinación de estos instrumentos que tiene apropiada cuando analizamos, digamos, lo que se ha hecho en la región. Claramente un marco de política donde también haya más ayuda por el lado fiscal para contribuir, digamos, con una menor presión sobre la demanda agregada podría ser bueno en el mediano plazo, y sobre todo cómo aprovechar esta oportunidad donde el crecimiento es saludable, donde, digamos, una parte importante de la población también tiene acceso al crédito, los niveles de empleo son muy buenos, etcétera, para, digamos, reforzar la parte de fortaleza y solvencia fiscal en periodos donde la economía lo puede absorber de manera más saludable que en periodos luego más difíciles, donde el impacto sobre el desempeño económico puede ser más costoso. ¿Cómo sería esa política fiscal? ¿Es un ajuste fiscal? ¿Es mantener el gasto y no incrementarlo, o reducir el gasto? Mira, yo te diría que esa política fiscal se tiene que plantear en un escenario de mediano plazo, de convergencia a los niveles de mediano plazo de deuda PIB que el propio gobierno ya ha planteado, y tal vez aprovechar este momento para obviamente implementar o reacelerar ese proceso de convergencia a los propios objetivos del gobierno. Creo que lo más importante es tener una política fiscal creíble y sostenible en el mediano plazo, y más bien aprovechar estos momentos de buen desempeño económico
para la correcta implementación de ese plan. La capacidad de tipo de cambio flexible de amortiguar los efectos de los shocks externos es muy importante y se vio en el Uruguay en el año 2009 cuando irrumpió la crisis financiera. Ahora bien, ahora los niveles de deuda son más elevados y es deuda que, si bien no es en dólares, es en moneda local, está indexada por inflación. Es una situación particular seguramente. ¿Cómo lo ve eso? Mira, yo te diría que es una situación como la que vemos en otros lados. Yo te diría que es una situación mucho más sana, porque al final del día, en el caso hipotético de un choque externo que haga que el tipo de cambio real tenga que estar más depreciado, pues básicamente lo que hemos visto en los bancos centrales de la región es que esta depreciación se ha visto con una contaminación mucho más baja al proceso inflacionario. Entonces, por el lado del costo financiero de la deuda indexada a la inflación, no sería tan alto y obviamente se alcanzaría, digamos, los movimientos en el tipo de cambio, que haría que en muchos casos los capitales que tenían intenciones de salir, al ver el tipo de cambio ya a nuevos niveles, digan: a estos niveles ya pues no es tan conveniente retirar mis recursos de esta economía y aquí los dejo. Eso lo vimos, digamos, en economías como México, Colombia, como tú ya estás mencionando el caso de Uruguay en el 2009, donde el tipo de cambio por primera vez en América Latina realmente fungió como este elemento contracíclico que ayudó al ajuste real, pero al mismo tiempo no generó una retroalimentación sobre la inflación y sobre miedos financieros como veíamos en el pasado en estas economías. Entonces, claramente sería mejor estar en el estado que le sigue al desarrollo de los mercados financieros en el Uruguay, que sería tener deuda nominal con tasas fijas a largo plazo, pero el cambio de deuda en moneda extranjera a deuda indexada en la inflación es un paso muy importante que yo creo que contribuirá a este ajuste, y claramente será en esos casos la labor del Banco Central el estar muy pendiente de que no se dé esta contaminación del tipo de cambio a un proceso inflacionario de mediano plazo, que creemos que el Banco Central está, digamos, muy bien posicionado para lograrlo. Werner, finalmente, el Uruguay tiene en la Argentina un socio económico natural, si bien las trayectorias económicas han ido en forma bastante divergente. Pero ahora Argentina tiene un tipo de cambio paralelo y que para el Uruguay es prácticamente el tipo de cambio de referencia. Dejando de lado la situación argentina, que sabemos el Fondo Monetario no la ha analizado en profundidad, para el Uruguay, en la medida que es muy dependiente de la Argentina, no tanto ahora en lo financiero, sino en la economía real. No pasa mucho tiempo en que los costos de un otro lado del río tienen que equilibrarse, los precios de las casas, de los servicios, los propios salarios. ¿Cómo puede enfrentar Uruguay esta devaluación en Argentina? Mira, como decíamos anteriormente, sí vemos que esos vínculos han disminuido, ¿no? La parte comercial, digamos, el porcentaje de exportaciones que van a Argentina es mucho menor que en el pasado. Como tú mencionabas, en la parte financiera, el porcentaje de depósitos que tiene el sistema financiero uruguayo proveniente de Argentina es menor, y vemos obviamente una concentración importante en la parte de turismo y en la inversión extranjera directa. Yo te diría, en la medida que se vea que la situación en Argentina, que como te digo, el impacto será sustancialmente menor al que se vio en el pasado, pero en la medida que empiece a tener efectos sobre las variables de balanza comercial importantes, ya sea por el lado de exportaciones, por el lado de turismo, etcétera, pues obviamente el propio régimen de tipo de cambio flexible irá generando los ajustes para modular esta situación y obviamente para limitar los impactos sobre competitividad de la moneda local. Entonces yo obviamente estaría preocupado porque claramente es un factor externo importante y, como tú dices, digamos, es una economía, dos economías que están integradas a veces un poquito más allá de lo que los números nos pueden indicar, o que tal vez esta vinculación por el lado de las importaciones puede crecer un poco más y de manera un poco más rápida, pero sí creo que el Uruguay, digamos, ha trabajado de manera importante en los últimos años para mitigar esta posible contaminación, y en ese sentido yo esperaría que el manejo macroeconómico permita al Uruguay sortear
digamos, los efectos sobre la competitividad que el tipo de cambio más competitivo en Argentina pueda generar. A ver si lo interpreto, eventualmente el dólar en Uruguay podría subir un poco o los precios contenerse para que la relación de precio con Argentina no se aleje mucho. Exacto, yo diría que realmente la efectividad de un tipo de cambio flexible es que cuando los mercados vean que se genera un efecto importante sobre la balanza comercial, el propio tipo de cambio realizaría este ajuste en los mercados de manera automática, y ahí el reto importante del Banco Central sería que esto no contamine el proceso de fijación de precios. Un último planteo que importa mucho para los empresarios y trabajadores en Uruguay. En estos años hubo un intenso debate y muchos casos, a veces conflictivos, en negociación salarial. Y el economista Ulrich Eriksson, cuando estuvo aquí el año pasado, el economista del Fondo Monetario, decía que hay un problema allí con la indexación de los salarios. ¿Cómo ve el tema salarial? Mira, yo te diría, y ha sido nuestra posición, que ha habido, digamos, cambios importantes en la legislación laboral, etcétera, que en todo este proceso de los últimos años, digamos, con crecimiento económico tan elevado, ha contribuido de manera importante a lograr, digamos, ciertos avances en materia social, etcétera. Ahora, yo creo que es momento también de evaluar la situación laboral en este país y también hacer ciertas consideraciones sobre si este es el mejor régimen o cuál debe de ser la dirección que se tome para hacerle frente a un entorno un poco más complejo en el ámbito internacional. Sin conocer a fondo la legislación laboral y el mercado laboral aquí en el Uruguay, lo que yo te diría es que sí hay que estar muy atento y hay que analizar de manera sensata si todos los cambios que se han hecho y los avances que se han hecho van a operar de manera tan favorable como lo vimos hasta la fecha en un entorno en el cual obviamente se pueda llegar a necesitar una mayor reubicación de factores de la producción, etcétera, cuando las condiciones externas se deterioren. Es lo que te diría. Creo que es importante obviamente trabajar en todos los aspectos de la competitividad de una economía y también estar muy atentos en si un régimen laboral que tal vez es adecuado para empresas grandes es el más adecuado para empresas medianas o el costo de cumplimiento se vuelve muy alto. Lo que hemos visto en otros países de la región es que claramente algunas legislaciones laborales han inhibido el desarrollo de un sector formal dinámico en el segundo segmento en términos de tamaño de la estructura de producción de las economías. Vemos que en algunas economías altamente reguladas, como la mexicana, por ejemplo, ves empresas muy grandes y empresas luego muy pequeñas que viven en la informalidad, pero el segmento medio de empresas se ha visto muy afectada por una carga regulatoria muy pesada en México. Y entonces lo que yo te diría es importante hacer los análisis para que no se generen este tipo de ausencias, digamos, en el tejido empresarial de un país, que luego son las empresas que realmente alimentan la generación de empleos. ¿Puede tener ese riesgo Uruguay? Yo diría que yo creo que es un tema que amerita estudio en toda la región y por lo tanto también en Uruguay, asociado tanto a materia, digamos, de regulación laboral, pero también en términos impositivos, seguridad social, etcétera. Lo que hemos visto es que una carga regulatoria excesiva y la combinación, digamos, de legislación de seguridad social, laboral e impositiva, a veces genera esta ausencia de un empresariado medio, dinámico, moderno, por los costos de cumplimiento. Me parece muy importante lo que refiere, sobre todo poniendo el ejemplo de México, porque en el informe se dice que México y Uruguay son países que los términos de intercambio no han sido tan beneficiosos como se piensa, ¿verdad? Me imagino que es porque también tiene mucho costo energético el Uruguay, ¿verdad? En cuanto al impacto de los precios de exportación, que el tipo de cambio no ha sido, los términos de intercambio no han sido tan favorables. Exacto, digo, en el estudio que hicimos, el caso de México era bastante obvio, porque México es un país exportador de manufacturas. A Estados Unidos. A Estados Unidos, y si bien tiene petróleo, el petróleo es importante para las finanzas públicas, pero no para el país como un todo, porque es menos del 10% de las exportaciones. Sin embargo, el caso del Uruguay fue interesante, porque básicamente, si bien es un país que se ha beneficiado por el lado exportador de manera muy importante
por los crecimientos en el precio de las materias primas. Por el lado energético, tuvo un incremento en los costos del petróleo muy elevados, que en términos de los términos de intercambio compensa plenamente el beneficio agropecuario. En términos del desempeño económico, tal vez tienen diferentes, obviamente operan en sentidos opuestos, pero tal vez tienen magnitudes diferentes, pero claramente se distingue de los otros países de la región que han tenido una bonanza de riqueza muy importante asociado al incremento de los términos de intercambio. Alejandro Werner, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir obviamente analizando lo que son los trabajos del Fondo Monetario. Muchas gracias. Al 5% en promedio y, digamos, beneficios muy importantes para la población. Yendo y mirando para adelante, un poco lo que decimos en el reporte es que además de los factores internos, en términos de corrección de políticas, de un buen modelo económico, etcétera, que se ha visto en Uruguay y en otros países de la región, pues claramente un entorno de bajas tasas de interés internacionales, términos de intercambio elevados, tanto en la parte agropecuaria como energética, etcétera, ha sido un elemento que ha ayudado a la región. Y viendo para adelante, consideramos que en lo que son... Criado y hizo su principal carrera profesional en México. Él es hijo en realidad de argentinos que se exiliaron en México durante las últimas décadas y se desarrolló su actividad profesional particularmente en el país azteca y ahora con una proyección muy importante. Es uno de los principales jerarcas del Fondo Monetario que estuvo en Uruguay para presentar el informe sobre toda la región, lo lanzaron desde aquí de Uruguay y hablamos con él en una extensa entrevista, parte de la cual la compartimos en Subrayado Informativo de Canal 10, pero la vamos a tener completa aquí en Pensar Economía. Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos que usted ve como más significativos en la situación de la economía? Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás Lucich, hoy para compartir la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional y ya vamos a ver dónde se dio concretamente sobre la economía uruguaya. Efectivamente, Pepe, buenas noches. Estuvo en nuestro país el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Es una manera un poco extraña que tiene el fondo de llamarle a las Américas, ¿verdad? América del Norte, América Central, América del Sur. Alejandro Werner, un economista nacido en Argentina, mexicano, ciudadano mexicano, uruguaya. En el informe se planteaban: no hay riesgos de corto plazo para América Latina, pero sí algunos de mediano plazo. ¿Cómo es el caso del Uruguay? No, yo te diría, la economía de Uruguay ha tenido unos años muy buenos en la última década, asociado obviamente a todo el proceso de corrección macrofinanciera que se dio a partir del año 2002-2003 y luego en los últimos años un crecimiento muy importante, sustentado, digamos, en el crecimiento regional, en crecimientos en productividad, en un proceso de inversión muy acelerado, que obviamente ha generado un crecimiento superior. Los precios de las materias primas, esos van a estar constantes o van a tener ligeros descensos. Y eventualmente las tasas de interés internacionales van a empezar a incrementarse por ahí del año 2015-2016. Y los países de la región tienen que ir haciendo ajustes para que básicamente podamos seguir teniendo un desempeño económico muy favorable en un contexto de menores ingresos por los precios de nuestras exportaciones y de un mayor costo financiero para el endeudamiento que se requiere hacer tanto por el sector privado o por el sector público. Y por último, yo te diría que también parte del crecimiento